Hola, bienvenido a este video donde presentaremos una línea del tiempo. Este video está dividido entre 4 integrantes, que son Ulises, Fernando, Ricardo y Roberto. Sean bienvenidos y disfruten del video. Hola, buenos días. Yo soy Fer y voy a explicar las primeras tres fechas importantes de las que nosotros consideramos en la historia de la física. La primera que podría considerarse como los inicios de la física fue en el siglo III antes de Cristo. Este, esta fue la ley de palanca establecida por Arquímedes, en el que básicamente nos explican que en cualquier palanca se cumple que el producto de la potencia P por la distancia de su brazo BP es equivalente a la resistencia por el suyo. En el año 3084 a.C., en Estagira, Grecia, nace Aristóteles, quien fue un filósofo, polímata y científico griego. Es considerado junto a Platón el padre de la filosofía occidental. Sus ideas ayudaron en una gran influencia sobre la historia intelectual del occidente por más de 2 milenios. Él también fue el creador del método aristotélico, que es el conocimiento teórico, que pretende el saber por sí mismo, el productivo, que aspira a saber cómo realizar un producto útil o bello, y el conocimiento práctico, que busca ser la guía de acción. En 1473 nace Nicolás Copérnico. Fue un polímata renacentista polaco-prusiano, arqueólogo, matemático, astrónomo y canónigo católico, que fue bastante importante en la historia de la física porque formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar, que establecía que el centro del universo era el Sol y no la Tierra, como se creía en esos años. Él falleció en 1543. En el año de 1543 surge la teoría del movimiento de las esferas celestes, que se ve principalmente apoyada por la idea de Nicolás Copérnico. Este hombre nos sugirió que la Tierra no era el centro del universo o del sistema solar, sino que era el Sol, el centro, ya que la Tierra no podría ser el centro y necesitaba girar alrededor de un objeto celestial de mayor tamaño, como vendría a serlo el Sol. Y lo mismo pasaba con los demás planetas, ya que nos dice la teoría que los demás planetas deben de girar alrededor del Sol. El nacimiento de Galileo Galilei. Su nacimiento fue un 15 de febrero de 1564. Galileo Galilei fue un astrónomo, ingeniero, matemático y físico italiano relacionado estrechamente con la revolución científica. Eminente hombre del Renacimiento, mostró interés por casi todas las ciencias y artes. Lo más importante que hizo Galileo Galilei fue el uso de telescopios para la observación y el descubrimiento de las manchas solares, los valles y las montañas lunares, los 4 satélites mayores de Júpiter y las fases de Venus. En el año de 1571 nace el científico matemático alemán Johannes Kepler, que fue muy reconocido debido a sus teorías y leyes que planteó sobre el movimiento de los planetas y sus órbitas alrededor del Sol. Astronomía Nova es el título de un libro escrito por Johannes Kepler y publicado en Praga en 1609, en el que aparecen resultados de sus investigaciones durante más de 5 años sobre el movimiento de los planetas y en particular sobre el movimiento aparente de Marte. En este libro se presentan las dos primeras leyes de Kepler, del movimiento planetario, lo que supuso un cambio trascendental en la astronomía rompiendo con una tradición de 2000 años. Portada de la obra de Johannes Kepler Astronomía Nova en 1609, el libro de fuerte contenido matemático se basa en la observación del astrónomo Dannes Tycho Brahe. Su título significa Astronomía Nueva basada en causas o física celeste, y esto indica ya otra novedad radical de la obra. Por primera vez surge la idea de combinar física y astronomía, al modo de que lo llamemos mecánica celeste. De hecho, toda la investigación de Kepler estuvo guiada por la idea de que el Sol es el origen de fuerzas que mueven a los planetas en sus órbitas y que aumentan o disminuyen con la distancia del Sol. Está estructurado en 5 partes. En la primera se discuten los modelos planetarios propuestos hasta entonces y se muestran que son equivalentes frente a los datos de la astronomía de posición. En las demás partes elabora varios modelos detallados para la órbita de Marte, demostrando que no basta con modificaciones de detalle de los modelos tradicionales, basados en diferentes y epiciclos, para explicar las observaciones de Brahe.
Finalmente, encuentra un modelo planetamente satisfactorio para la órbita de Marte con una elipse que tiene al Sol en uno de sus focos. En el año de 1596 nace René Descartes, un reconocido filósofo, matemático y físico francés, que fue considerado y es todavía considerado el padre de la geometría analítica. Y esto no se debe a nada menos que su mayor creación, que todos conocemos a día de hoy como plano cartesiano. La geometría es una de las ciencias más antiguas. Inicialmente constituyó un cuerpo de conocimientos prácticos en relación con las longitudes, áreas y volúmenes. La geometría, como una de las artes liberales, y Euclides, la civilización babilónica, fue una de las primeras culturas en incorporar el estudio de la geometría. La invención de la rueda abrió el camino al estudio de la circunferencia y posteriormente al descubrimiento del número pi. También desarrollaron el sistema sexagesimal, al conocer que cada año cuenta con 365 días. Además, implementaron una fórmula para calcular el área del trapecio rectángulo. En el antiguo Egipto estaba muy desarrollada según los textos de Heródoto, Estrabón y Diodoro. Configuró la geometría de forma axiomática y constructiva, tratamiento que estableció una norma a seguir durante muchos siglos, la geometría euclidiana descrita en los elementos. A continuación les presentaré las leyes de Newton. La primera ley de Newton nos dice que un objeto no cambiará su movimiento a menos que actúe sobre él una fuerza. La segunda ley de Newton nos dice que los objetos más pesados necesitan una fuerza mayor para moverlos. Y la tercera, la ley de Newton, nos dice que por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Albert Einstein ganó el Premio Nobel de Física en 1921, no por su mayor descubrimiento, la teoría general de la relatividad, sino por un menos conocido efecto fotoeléctrico. Albert Einstein descubrió que el aumento de la energía cinética que afectaba a los fotoelectrones era proporcional al aumento de la frecuencia de la luz. Si la conservación de la energía se aplicaba al sistema, entonces la energía de la luz tenía que ser proporcional a su frecuencia. La primera bomba atómica de toda la historia fue desarrollada por Robert Oppenheimer y se llevó a cabo una detonación controlada en el desierto de Nuevo México el 16 de julio de 1945, un mes antes del lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. La bomba atómica fue desarrollada por un equipo de científicos e ingenieros en el marco del llamado Proyecto Manhattan. El proyecto fue supervisado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y estuvo dirigido por el físico teórico Robert Oppenheimer.